Buenas tardes. Siendo las 13 horas del 13 de marzo de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 9 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y 2 recursos de inconformidad con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse a manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, le solicito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 485 del año 2017 y con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 11, 13 y 14 de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 485 del año 2017, promovido por Héctor Fernández Andrade, quien en la época de los hechos fungía como regidor séptimo propietario del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, en contra de la negativa u omisión de pago de remuneraciones inherentes al ejercicio de su cargo. En su demanda, el actor reclama las siguientes prestaciones: el pago por concepto de su aguinaldo y gratificación anual correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 y el pago de su remuneración económica de 13 quincenas relativas a los años 2016, 2017. Ahora bien, del análisis a los presupuestos de egresos autorizados por el Ayuntamiento para los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, en específico de las plantillas de personal, se observó que únicamente para el año 2014 se fijó el pago de concepto de aguinaldo, no así para los subsecuentes presupuestos de egresos. En consecuencia, el actor solo tiene derecho a recibir la remuneración por concepto de aguinaldo del ejercicio fiscal 2014. Lo anterior, porque si bien es derecho de los integrantes de los ayuntamientos el recibir una remuneración y retribución para el ejercicio de su encargo, tal derecho está supeditado a que sean determinadas anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del municipio correspondiente, debiéndose señalar la retribución económica que perciban, por lo que no se podrá realizar pago alguno que no esté previsto en el presupuesto anual de egresos correspondiente, aunado a que la responsable no acreditó haber cubierto esa prestación, pues al tratarse de un hecho negativo le correspondía demostrar el pago del aludido concepto. Misma suerte corren las quincenas que se reclaman de los años 2016 y 2017. Así, en el proyecto se razona que el actor tiene derecho a recibir por concepto de su sueldo el pago correspondiente a 5 quincenas del año 2016 y 4 del 2017. Por lo anterior, en la ponencia se propone declarar parcialmente fundados los motivos de inconformidad hechos valer y ordenar al Ayuntamiento de Cosamaloapan el pago de las remuneraciones que se precisan en el proyecto. Acto seguido, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 11, 13 y 14 del año 2018, iniciados por las demandas promovidas por Esperanza Zabaleta Martínez, Areli Tezoco Oltegua, José Cruz Sánchez de la Cruz y Ranulfo Chocua Cepagua,
en su carácter de regidores, regidoras y regidores del Ayuntamiento Constitucional de Zongolica, Veracruz, en contra del presidente y síndico único del referido ayuntamiento, con motivo de diversas omisiones que se detallan a continuación y que, a consideración de las y los actores, constituyen obstáculos para el desempeño de sus cargos. En el proyecto se determina, en primer lugar, que al existir identidad entre los actores, actos reclamados y autoridades responsables, deberán acumularse los expedientes 13 y 14 al diverso 11 del año 2018, por ser este el más antiguo, a fin de que se resuelvan en una sola sentencia. Ahora bien, del estudio integral a las manifestaciones de las y los enjuiciantes se advierte que se duelen en esencia de lo siguiente: la omisión del presidente municipal y síndico único de convocarles para la celebración de las sesiones de cabildo en las que se deberían abordar los siguientes temas: la distribución de comisiones municipales, la discusión y aprobación de las propuestas del secretario, tesorero y titular del órgano de control interno y la revisión y exposición de sus puntos de vista al presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2018, especialmente en lo relativo a la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos municipales. Asimismo, señalan como acto reclamado la omisión del pago del salario al que tienen derecho por el desempeño de sus cargos, la falta de respuesta a sus peticiones formuladas mediante los escritos de 29 de enero y 7 de febrero del año en curso. En el proyecto se propone declarar fundado el argumento relacionado con la falta de asignación de comisiones municipales, pues de la revisión a las constancias procesales se ha constatado que, efectivamente, no se ha convocado a sesión alguna para ello, con independencia de los motivos de justificación expuestos por las responsables, mismos que, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces para desvirtuar las omisiones que se les atribuyen. Por otro lado, en lo que corresponde a la omisión de convocarles para la sesión en la que se discutirían y aprobarían las propuestas de secretario, tesorero y titular del órgano de control interno, se propone desestimar el argumento por infundado, ya que de las documentales que obren en autos se arriba a la conclusión de que las y los regidores, con independencia de los vicios que esgrimen en contra de la notificación de la convocatoria, sí tuvieron conocimiento de la referida sesión de cabildo celebrada el 1 de enero del año 2018, en donde se discutieron tales propuestas, pero que al realizarse la misma no se llegó a algún acuerdo, de modo que el presidente municipal hizo uso de la facultad que se establece en el artículo 36, fracción 14, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que le permite designar libremente al secretario, tesorero y titular del órgano de control interno, cuando no se logre un acuerdo en la respectiva sesión. En suma a lo anterior, de las pruebas allegadas por los responsables, ha quedado demostrado que, contrario a lo expuesto en los escritos de demanda, las y los enjuiciantes sí tienen conocimiento de que ya se designaron a los funcionarios que ocupan los cargos de secretario, tesorero y titular del órgano de control interno, ya que antes de interponer las demandas de juicio ciudadano, se dirigieron en 2 ocasiones de manera escrita ante el presidente municipal para exponerle su rechazo a las propuestas de los funcionarios mencionados. En consecuencia, en el proyecto se razona que no se vulneraron los derechos político-electorales de las y los regidores demandantes con motivo de la designación del secretario, tesorero y titular del órgano de control interno. Independientemente de lo anterior, a fin de no causar un estado de indefensión a las y los demandantes, se propone declarar fundado el argumento vertido respecto a la falta de respuesta a las promociones dirigidas ante el presidente municipal, en las cuales le solicitan, entre otros puntos, que se convoque a sesión de cabildo para abordar una nueva propuesta para la designación del secretario, tesorero y contralor. Por otra parte, al estudiarse la impugnación relacionada con la omisión de convocar a sesión para revisar y plantear los puntos de vista a los presupuestos de ingresos y egresos, se propone declarar fundado el agravio, ya que del estudio a las documentales allegadas por las responsables para justificar la notificación de la convocatoria para la sesión extraordinaria realizada el día 11 de enero del presente año, se comprobó que no se siguió un procedimiento adecuado de notificación de la convocatoria que permitiera asegurarse que las y los regidores tendrían conocimiento oportuno de la programación de la reunión, lo que les impidió acudir a la misma, configurándose una infracción a los derechos político-electorales de las y los actores en la modalidad del ejercicio del cargo de elección popular.
De la misma forma, al abordarse el planteamiento asociado a la falta de pago de sus salarios a las y los actores, se propone declararlo fundado, toda vez que las autoridades responsables no acreditaron haberles realizado alguna remuneración económica derivada del desempeño de su cargo. En consecuencia, en el proyecto se propone plantear a las autoridades responsables a que realicen las siguientes actuaciones: dejar sin efectos los acuerdos y determinaciones adoptadas en la sesión del día 11 de enero del año en curso, en lo que ha sido materia de impugnación en el presente juicio ciudadano. Convocar con las formalidades de ley a todos los integrantes de Cabildo a realizar la sesión pública en la que deberán discutirse los siguientes temas. 1. Los presupuestos de ingresos y egresos para el año en curso. 2. La integración de las comisiones municipales. Y 3. Resolver de manera fundada y motivada sobre las peticiones planteadas mediante los escritos de 29 de enero y 7 de febrero del año en curso. Realizado lo anterior, una vez establecidas las remuneraciones salariales de las y los ediles, se deberá realizar el pago retroactivo de las percepciones devengadas a partir del día 1 de enero del presente año y hasta que se cumpla en definitiva con la sentencia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración. Adelante, señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Solo quiero hacer referencia al JDC que corresponde al municipio de Zongolica, en donde la mayoría de los integrantes del cabildo de este municipio vienen inconformándose por la supuesta violación a sus derechos político-electorales de ciudadanos, por la forma en que se está conduciendo el presidente y el síndico de ese municipio. En principio, como ya se dio cuenta, la violación a los derechos político-electorales del ciudadano, en este caso, cobra vigencia por la forma en que se está obstaculizando el ejercicio del cargo para el cual fueron electos estos servidores públicos. Tanto la jurisprudencia de la Sala Superior como los recientes criterios adoptados por la Sala Regional han señalado que los temas que en apariencia pueden resultar de naturaleza administrativa, si en su revisión significan un obstáculo para el ejercicio de un cargo de elección popular, son competencia de este tribunal. Bajo esta premisa, el tribunal, al realizar el estudio de las constancias que integran el expediente, como ya ustedes se pudieron percatar en la cuenta, encontramos que a los citados ediles no se les está convocando de manera correcta a las sesiones de cabildo. Esta omisión en la que se está incurriendo, sin duda alguna, es un obstáculo en el ejercicio de un puesto de elección popular. La ley orgánica del municipio libre es muy clara en señalar que a los ediles se les debe de convocar, y siguiendo los precedentes de este tribunal, se debe de convocar de la manera que se tenga la certeza precisa de que tuvieron conocimiento de la sesión a desarrollarse, lo que en el caso no consta, y por esa razón lo que se está ordenando al municipio, en específico al presidente municipal y o síndico de ese municipio, es que se respete la normatividad tanto municipal como de los criterios adoptados por la Sala Superior y la Sala Regional. Resultaba interesante hacer este comentario, dada la trascendencia que esto puede tener en la organización de los municipios del estado de Veracruz. Muchas gracias, señor magistrado Hernández. ¿Algún otro comentario? Bueno, señores magistrados, yo me gustaría intervenir también para fijar una postura, precisamente porque, como ha comentado el magistrado ponente, estos asuntos, particularmente los que se refieren a controversias en el tema de hacia adentro de los ayuntamientos,
pues ha permitido que se establezcan nuevos criterios, sobre todo por parte de la Sala Regional Jalapa, en el que se ha hecho énfasis en la necesidad de proteger derechos político-electorales de los ciudadanos cuando estén vinculados precisamente con la administración de los propios municipios, del actuar en sesiones de los órganos colegiados y cómo deben tutelarse estos derechos políticos. Me voy a referir en específico al expediente identificado como TEB JDC 11-2018 y sus acumulados. ¿Por qué este asunto? Porque tiene una particularidad, dado que si bien comparto el sentido que propone el señor magistrado, me aparto en alguna de las consideraciones. En concreto, coincido en que tanto el JDC 13 y el JDC 14 deben desecharse por actualizarse la figura de la preclusión y analizarse el fondo del juicio ciudadano TEP JDC 11-2018. En la sentencia, en el proyecto de sentencia, lo que se postula es que hay un desahogo de vista en el que se establecieron nuevos actos que se abordan en un estudio conjunto con otros agravios. Sin embargo, este considerando tercero, donde se contienen estos datos y que corresponde al desahogo de la vista que el magistrado instructor diera sobre las constancias remitidas por la responsable, en ella, desde mi perspectiva, hay un nuevo acto impugnado. Esto es la omisión del presidente municipal de dar respuesta a dos oficios, uno del 29 de enero y otro del 7 de febrero, en el que se realizan diversas manifestaciones. ¿Por qué? Porque considero que estas nuevas manifestaciones incumplen con las características de una ampliación de demanda, pues no se trata de nuevos hechos ni de hechos anteriores que se ignoraran sobre las omisiones que originalmente se plantearon. Más bien, desde mi perspectiva, se están haciendo valer nuevas omisiones, en concreto de atender estos dos oficios que se dirigieron al presidente municipal de Zongolica. En este orden, desde mi perspectiva, lo procedente es realizar un acuerdo de decisión de ese nueve acto o esa omisión y aperturar un nuevo juicio ciudadano. Esto de conformidad con los artículos 376 del Código Electoral en relación con el artículo 121 del reglamento interior de este tribunal. Además, este criterio ya ha sido adoptado por este tribunal al resolver el expediente TEP JDC 1-2018 y su acumulado por acontecer una situación análoga. Pese a lo anterior, mi disenso y mi voto es concurrente, atento que en la sentencia se aborda la nueva omisión declarándola fundada, pues el presidente municipal no ha dado contestación a los oficios citados, en los cuales se solicita que elabore nuevas propuestas para designar secretario, tesorero y contralor, así como que les comunique los temas a tratar en cada sesión de cabildo a los ediles y les remita la documentación correspondiente de manera oportuna. Para mí, entonces, hay una clara violación al derecho de petición, como se postula en la propuesta. Sin embargo, insisto, debió escindirse esta parte porque no puede considerarse como parte de los planteamientos originales. Por otra parte, en el fondo del asunto se acredita, y en esto concuerdo, que no fueron notificados los demandantes de manera adecuada de la convocatoria a sesión de cabildo celebrada el 11 de enero, lo que obstaculiza el cargo que desempeñan, pues trascendió a que no estuvieran presentes en la misma y consecuentemente no tuvieran voz y voto en las decisiones inherentes a la función que desempeñan, como por ejemplo la aprobación de la modificación al presupuesto de egresos y
en la cual también se disminuyó su remuneración como regidores. De ahí que en la sentencia se proponga una serie de elementos para que se notifiquen las convocatorias con un alto grado de certeza que ya comentaba el magistrado ponente. Sin embargo, considero que también estamos superando ahí diversos precedentes que ya hemos resuelto aquí, como en el caso del JS 57-2016, donde se están adicionando nuevas medidas para que los ayuntamientos realicen las comunicaciones en las convocatorias, en aras a que no se obstruya el ejercicio de la función pública. Sin embargo, también creo que aquí los ayuntamientos, de acuerdo con el 115 fracción 2, gozan de una autonomía que este tribunal también debe atender, y por tanto que las formas que se están planteando, los elementos para que se comuniquen las convocatorias a las sesiones del Cabildo, deben seguir ciertos lineamientos, pero que no sean excesivos, de manera que solo nos limitemos a dotar de certeza a esas convocatorias o que se realizó realmente esa convocatoria. Así, por ejemplo, en el precedente que he citado, hemos dicho que en todos los casos debe constar la convocatoria a las sesiones y debe ser notificada a todos los integrantes del ayuntamiento, registrando fehacientemente el nombre y la firma de la persona a quien fue entregado el documento, así como la fecha y hora en que fue recibida. En caso de que alguno de los miembros del ayuntamiento no sea localizado, debe procurarse la entrega de la convocatoria y, en su caso, fijarse en la puerta de su oficina, levantándose constancia de dicha situación. Asimismo, tomando en consideración el principio de máxima publicidad que revisten los actos de la administración pública, de manera previa al desarrollo de las sesiones, la convocatoria y el orden del día debe ser publicitado en los estrados del órgano, lo que se deberá realizar de manera inmediata una vez que se emita la convocatoria respectiva. Estos lineamientos mínimos son los que hemos establecido en otros precedentes, por tanto, pues yo me quedaría con esta propuesta de retomar lo que ya hemos votado, máxime que en la sentencia SXJS 94-2018 de la Sala Regional Jalapa, esta consideró que este tribunal, al resolver el expediente TEP-JS 3-2018 hizo acumulado, sí tomó en cuenta medidas exhaustivas para atender esta problemática, es decir, la forma como se comunican las convocatorias de Cabildo. Por estas razones, si bien acompaño el sentido de la propuesta, no acompaño todas las consideraciones en los términos de mi intervención. Por supuesto, de manera muy respetuosa, y si no hay alguna otra intervención, sí, adelante, señor magistrado. Sí, gracias, señor presidente. Solo comentar en lo referente al tema del por qué nos estamos pronunciando sobre la totalidad de las pretensiones o de los reclamos que vienen haciendo los ediles al Ayuntamiento de Zongolica. Efectivamente, cuando se le da vista a los actores respecto de las constancias que aporta el municipio, surgen nuevos elementos y eso pareciera que le permite a los ediles plantear lo que él denominó una ampliación de la demanda. Debo aclarar, tal y como se maneja en el proyecto, que en esa ampliación de la demanda se manejaron 3 puntos. Y efectivamente, sobre 2 de ellos, sobre el no convocar y el tema de remuneración, son prestaciones que ya había citado los actores en su demanda principal. Y ahí coincido con usted, señor presidente, de que no se dan los elementos para una ampliación de la demanda, y es como se está declarando en el proyecto que oportunamente se circuló. Pero hay una tercera pretensión, que es el hecho de que el presidente municipal no ha dicho nada con relación a un escrito que presentaron los ediles, donde manifestaron que debía convocarse a una sesión de cabildo
para tratar lo referente a la designación del secretario y tesorero del municipio, que desde su punto de vista había sido rechazado. Efectivamente, de las constancias no encontramos ningún pronunciamiento por parte de los ediles, del presidente y del síndico, y por esta razón estamos tratando de superar un aspecto de carácter netamente procesal, que no afecta a la igualdad de las partes, mucho menos el debido proceso, y dada la conexidad que tiene con los temas a resolver, pues resolverlo de una vez por todas. Se me hace un poco difícil que por un tema de carácter procesal se retrase, en este caso, la impartición de justicia, cuando ya se le puede ordenar al municipio que de una vez por todas se pronuncie sobre un tema que guarda relación con los hechos principales y que en nada afecta el debido proceso, y por ende, por una cuestión de carácter procesal, no veo obstáculo para que se retrase, en este caso, para que se dicte una resolución de lo más exhaustiva y completa como lo exige el artículo 17 de la Constitución. Por esta razón, considero que estamos proponiendo un proyecto en donde de una vez por todas el Ayuntamiento de Zongolica cumpla lo que establece la ley orgánica del municipio libre, y con mucho gusto también atenderé las observaciones que me refiere sobre la forma en que se debe de comunicar la convocatoria, y en esos términos se planteará el proyecto final. Muchas gracias, señor magistrado Hernández. Entonces entiendo que habría una nueva versión sobre esa última parte. Sí, siguiendo lo que ya hemos comentado, se circuló y está a su consideración. ¿Alguna otra intervención, magistrados? Señor secretario, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos los proyectos y en las consideraciones que expone el señor magistrado Javier Hernández. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos, con el anuncio de que en el JDC 11 y sus acumulados emitiré un voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 485 del año 2017, así como los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 11, 13 y 14 de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con el voto concurrente anunciado por usted, magistrado presidente, en cuanto a los juicios ciudadanos 11, 13 y 14 de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 485 diagonal 2017 se resuelve: primero, son parcialmente fundados los motivos de inconformidad formulados por el actor Héctor Fernández Andrade en la época de los hechos, regidor séptimo propietario del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, a realizar el pago conforme a la consideración sexta de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 11 diagonal 2018 y sus acumulados 13 y 14 de este año, se resuelve: primero, se acumulan los expedientes TEB JDC 13 diagonal 2018 y TEP JDC 14 2018 al diverso TEP JDC 11 2018. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se desechan de plano los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP-JDC 13 diagonal 2018 y TEP JDC 14 diagonal 2018 por las razones expuestas en la consideración segunda de la presente resolución. Tercero, es parcialmente improcedente la ampliación de demanda presentada mediante escrito de 27 de febrero. Cuarto, las y los enjuiciantes probaron sustancialmente sus pretensiones. En consecuencia, se ordena al presidente municipal y síndico único, ambos del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, a cumplir con los efectos señalados en la consideración octava y novena de la presente sentencia.
Secretario Emanuel Pérez Espinosa, dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 10 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 15/2018, promovido por Amaury Hassan Ávila Hamud en su carácter de precandidato a diputado local por el Distrito 10 de Jalapa, por supuestas omisiones de órganos intrapartidistas del partido Movimiento Ciudadano al no haber dado el trámite correspondiente a su demanda. En primer lugar, la ponencia, siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considera que no es posible conocer la demanda intrapartidaria del inconforme sin antes agotar la jurisdicción interna del partido político, en virtud de no colmarse los requisitos necesarios para la procedencia de la vía per saltum. En cuanto al fondo del asunto, la ponencia propone declarar infundados los agravios relativos a la omisión atribuida al delegado nacional y coordinadora ciudadana estatal, ambos del partido Movimiento Ciudadano en Veracruz, pues los mismos demostraron que sin mediar trámite alguno, la demanda fue remitida a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria al día siguiente de su presentación para los efectos legales procedentes. Por cuanto hace a las omisiones atribuidas a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria, se propone declararlas fundadas, ello porque si bien ya dictó el auto de erradicación, lo cierto es que tal actuación no se lleva a cabo de manera inmediata al haber tenido conocimiento desde el 13 de febrero y radicándola hasta el 19 siguiente, aunado a que de acuerdo a lo informado por el delegado nacional en el Estado, no se ha llevado a cabo el emplazamiento a la parte demandada, por lo que le asiste la razón al inconforme en cuanto a que se le debe administrar la justicia intrapartidaria pronta y expedita. En tales condiciones, la ponencia propone ordenar a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria para que a la brevedad y en un plazo razonable, observando el término señalado en la base 12ª de la convocatoria del proceso interno de selección de candidatos, tramite, sustancia y resuelva la demanda interpuesta por el ciudadano en los términos que se señalan en el proyecto. Por último, al no haber dado cumplimiento a lo preceptado por el artículo 366 del Código Electoral, se conmina a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria a que en lo sucesivo se conduzca con apego a los principios rectores de la materia electoral. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Secretario, de acuerdos, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 15 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 15/2018 se resuelve: primero, se declara improcedente conocer vía per saltum la demanda intrapartidaria del inconforme. Segundo, son infundados por una parte y fundados por otra los agravios vertidos por el inconforme respecto a las omisiones reclamadas. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano dé cumplimiento a la presente ejecutoria en los términos señalados en el apartado de efectos de la presente sentencia. Cuarto, se conmina a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano a que en lo sucesivo se conduzca con apego a los principios rectores de la materia electoral, cumpliendo con las disposiciones y obligaciones que la ley señala. Secretario César Manuel Barradas Campos, dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 5 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados.
Doy cuenta con el juicio ciudadano TEP JDC 5-2018, promovido por Dioniso Hernández Vicente en su carácter de regidor primero del Ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz, en contra del referido ayuntamiento por diversos actos y omisiones que en su óptica propician una violación o obstáculo de sus derechos político-electorales de votar y ser votado, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo. Proyecto que se realiza en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SXJDC 70-2018. En primer término, el actor refiere que le causa agravio los acuerdos tomados en la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz, de 1 de enero de la presente anualidad. En torno a dicho acto, el demandante manifestó que la instalación del ayuntamiento debió celebrarse en sesión solemne y ceñirse únicamente al asunto para el que fue convocada. Dicho motivo de disenso se propone fundado, ya que si bien le asiste la razón al quejoso, a la postre resulta inoperante, ya que el hecho de que la sesión de instalación no fuera solemne no constituye un acto que obstaculice o impida el ejercicio del cargo del recurrente, sino una mera formalidad de carácter administrativo. Por otro lado, el agravio referente a que la sesión no comenzó a la hora acordada y se asentaron datos falsos en la misma, se propone infundado, toda vez que el actor no aporta medios de prueba que acredite su dicho. Por cuanto hace a que se distribuyeron todas las comisiones mencionadas en la ley de forma inequitativa, se propone declararlo infundado, ya que del estudio del acta de 1 de enero se advierte que todas las comisiones se repartieron de forma proporcional sin que el actor argumente por qué dicha repartición es inequitativa. En relación al agravio que se le convocó verbalmente sin expresar los puntos del orden del día, dejándolo en estado de indefensión, se propone declararlo fundado, pues efectivamente de acto se prueba que se le convocó verbalmente, pero a la postre resulta inoperante, ya que independientemente de la manera en la que se le convocó a dicha sesión, ello no transgredió sus derechos político-electorales, toda vez que el actor asistió a la sesión de referencia. Respecto al disenso relativo a que no se pusieron a discusión los puntos de acuerdo tomados en la sesión, el mismo se propone infundado, pues de auto se demuestra que el orden del día en dicha sesión fue propuesto y aprobado por unanimidad, sin que del acta de la respectiva sesión se advierta alguna inconformidad por parte del actor. Por cuanto hace el agravio que la presidenta omitió presentar la documentación que respalda el perfil de los servidores públicos que fueron designados en la sesión en comento, se propone infundado, ya que de un análisis a la ley orgánica no se establece obligación legal para presentar dicha documentación en la referida sesión. Además, se advierte que el actor aprobó junto al resto de los ediles las propuestas de la presidenta, sin manifestar votar bajo protesta, sumado a que podía solicitar en cualquier momento dicha información sin que de auto se pruebe que lo haya hecho. Ahora bien, por lo que refiere a los agravios relacionados con la negativa de la presidenta municipal de permitirle nombrar a los empleados de las comisiones municipales que se le asignaron al recurrente, se propone declararlos infundados, dado que no causan perjuicio al actor, ya que no se advierte de la lectura de la ley orgánica que en su carácter de regidor le corresponda nombrar empleados municipales, pues dichas facultades le corresponden al Pleno del Ayuntamiento, por lo que, en todo caso, es el órgano colegiado quien tiene dicha atribución. De igual forma, no logra probar los extremos de sus pretensiones, consistentes en que la presidenta le haya ofrecido 3 lugares para el desempeño de sus funciones, que la presidenta hubiera nombrado a todos los empleados municipales o la presunta elaboración de lineamientos sin la consulta del quejoso, ya que de autos no se advierte que haya acontecido como lo refiere el demandante. Por cuanto hace a la negativa de asentar en el acta de cabildo de 1 de enero sus argumentos, los motivos de disenso se proponen infundados. En primer lugar, dicha controversia no es materia de tutela de este órgano jurisdiccional, por lo que no abarca la pretensión formulada, ya que el acto impugnado no tiene una naturaleza electoral, por el contrario, tiene una naturaleza eminentemente administrativa, sumado a que de conformidad a la ley orgánica, el resultado de las sesiones de cabildo se hará constar en actas que contendrán una relación sucinta de los puntos tratados y acuerdos, tal como se demuestra que se realizó. Por último, respecto a la omisión de convocar a sesión de cabildo para proponer, analizar y resolver sobre los nombramientos del personal de los cargos directivos de las dependencias concernientes a las comisiones que se le asignaron al quejoso, se proponen infundados sus motivos de disenso,
pues del material probatorio que obra en el expediente no se acredita que el actor haya solicitado antes de la presentación de la demanda de juicio ciudadano se realizara una sesión de cabildo para los fines antes mencionados. Máxime que al momento de interponer su escrito de demanda aún no se realizaba el nombramiento de ninguno de los cargos directivos de las dependencias relacionadas con las comisiones que fueron asignadas a los ediles, entre ellos al actor. Por lo anterior y otras razones es que no hay derecho político electoral que restituirá al actor, sin embargo se propone dejar a salvo los derechos del quejoso respecto a las inconformidades propias de la forma y alcance de los actos administrativos municipales. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. ¿Está a su consideración, señores magistrados? Secretario, de acuerdo, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 5 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 5-2018 se resuelve: primero, se da estricto cumplimiento al ordenado a este Tribunal Electoral de Veracruz por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SXJS 70-2018 dictada el 21 de febrero del presente año. Segundo, se declaran fundados pero inoperantes, infundados e inoperantes los agravios del actor. En consecuencia, no hay derecho político electoral que restituir. Tercero, se dejan a salvo los derechos del actor respecto a las inconformidades propias de la forma y alcance de actos administrativos municipales referidos en el cuerpo de la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 16, y su acumulado el recurso de inconformidad número 1, ambos de este año, turnados a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, interpuestos por Iraíz Aguilera Durante, otrora candidato regidor primero por el partido Nueva Alianza del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, para controvertir el acuerdo OPLEP-CG 282-2017, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz el 26 de octubre, por el que se realizó la asignación de regidurías en los 209 ayuntamientos del estado de Veracruz en el marco del proceso electoral 2016-2017. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano los medios de impugnación invocados, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción cuarta, del Código Electoral, consistente en presentarlos fuera de los plazos que señala el propio Código, como se explica a continuación. De las constancias que obran en auto se advierte que el actor promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y recurso de inconformidad a fin de controvertir la asignación de la regiduría primera del municipio de Atoyac, Veracruz, acuerdo que fue publicado en los estrados de la Autoridad Administrativa Electoral el 30 de octubre y la integración oficial de cabildo de dicho ayuntamiento fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de diciembre de 2017, mientras que los medios de impugnación fueron presentados después del plazo establecido en el numeral 358 del Código Electoral de la materia, lo que significa que fueron presentados de manera extemporánea. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano los medios de impugnación de cuenta. En segundo lugar, me permito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 17 y el recurso de inconformidad número 2, ambos de este año, turnados a la ponencia del magistrado presidente, promovidos por Rosa Isela Cebrero Lorenzana, ostentándose como otrora candidata al cargo de regidora segunda propietaria, postulada por el partido Nueva Alianza en el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, en contra de la asignación de regidores integrantes del ayuntamiento referido, realizada por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz el 26 de octubre, en el acuerdo identificado con la clave OPLEP-CG 282-2017, por el que en acatamiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizó la asignación de regidurías en los 209 ayuntamientos del Estado, entre ellos el del municipio mencionado. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano los medios de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia
prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral Local, en razón de que fueron presentados fuera del plazo previsto por el artículo 358, párrafo tercero del mismo cuerpo normativo. En efecto, el acuerdo impugnado fue publicado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en sus estrados el 30 de octubre de 2017, por lo que el plazo para impugnarlo transcurrió a partir del día siguiente a que surtió efectos dicha notificación, es decir, del 1 al 4 de noviembre de 2017. Sin embargo, la actora presentó los medios de impugnación que nos ocupa hasta el 27 de febrero del año en curso, por lo que es evidente que su presentación fue extemporánea. Asimismo, este Tribunal Electoral advierte que, en el presente asunto, la actora no podría alcanzar su objeto, que es que se revoque la asignación de ediles del citado ayuntamiento y en consecuencia se le otorgue una regiduría, dado que la irreparabilidad del acto impugnado deriva de que a la fecha ha concluido el proceso electoral 2016-2017 y ya han tomado posesión los servidores públicos electos en las elecciones de ayuntamientos que resultaron válidas, entre ellos los ediles del municipio de Atoyac, Veracruz, en términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz. En atención a lo expuesto, lo procedente es desechar de plano las demandas del juicio ciudadano y recurso de inconformidad interpuestos por la actora. A continuación, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 25 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente, promovido presuntamente por Dante Álvaro Ángel Lara en contra del acuerdo de 24 de febrero del presente año, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, en el que se le notifica el cumplimiento de lo ordenado en la resolución dictada por la referida comisión en el expediente identificado con la clave CNHJ-ver/426/17. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio ciudadano por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción segunda del Código Electoral Local, en razón de que la demanda del medio de impugnación no contiene la firma autógrafa del promovente, toda vez que el ocurso intentado fue enviado vía correo electrónico al órgano partidista responsable sin que se haya presentado el original. En efecto, la importancia de colmar tal requisito radica en que la firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos de puño y letra del promovente, que producen la certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma consiste en dar autenticidad del escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y vincularlo con el acto jurídico contenido en el ocurso. Luego entonces, si la presentación de la demanda se efectuó a través de correo electrónico y consecuentemente fue remitida en copia simple por la responsable a este tribunal, sin que exista en el expediente algún otro documento de presentación o demanda en que conste la firma plasmada en original, ello conduce a razonar que no reúne la exigencia legal en comento, por lo que si la demanda carece de firma autógrafa y esto a su vez significa la ausencia de la manifestación de la voluntad del suscriptor para promover el medio de impugnación, siendo un requisito esencial de la demanda, es de considerarse que es conforme a derecho desechar de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Finalmente, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación número 3 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández, interpuesto por el Partido Político Morena por conducto del presidente del Comité Ejecutivo Estatal para controvertir la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de las medidas cautelares que le fueran solicitadas en la queja presentada por el partido actor el 27 de febrero de esta nulidad en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y otros servidores públicos por el supuesto uso de recursos públicos. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el medio de impugnación invocado, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción décima del Código Electoral, consistente en quedar sin materia el recurso intentado, como se explica a continuación. De las constancias que obran en auto se advierte que consta el oficio signado por el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual remitió copia certificada del acuerdo relativo a la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias de desechar la adopción de medidas cautelares solicitadas por el partido actor, lo que significa que a partir de que se remitieron las documentales por parte de la responsable, la omisión planteada dejó de existir. Por tanto, el recurso de apelación que nos ocupa ha quedado sin materia y en consecuencia lo procedente es desecharlo de plano. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Secretario de Acuerdos, al no haber intervenciones, toma la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández. Con los proyectos.
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con la totalidad de la cuenta, secretario. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 16, 17 y 25, así como los recursos de inconformidad números 1 y 2 y el recurso de apelación número 3, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 16-2018 y su acumulado, el recurso de inconformidad 1-2018 se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEF-RIN-1-2018 al diverso TEF-JDC-16-2018 por ser el más antiguo y se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se desechan de plano los medios de impugnación promovidos por Iraíz Aguilera Durante. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 17-2018 y su acumulado recurso de inconformidad 2-2018 se resuelve. Primero, se acumula el recurso de inconformidad TEP-RIN-2-2018 al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP-JDC 17-2018 por ser el más antiguo, debiéndose glosar copia certificada de la resolución del expediente al recurso acumulado. Segundo, se desechan de plano las demandas del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y recurso de inconformidad presentadas por Rosa Isela Cebrero Lorenzana en términos de lo señalado en el considerando cuarto de la resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 25-2018 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de lo señalado en el considerando segundo de la resolución. Respecto del recurso de apelación 3/2018 se resuelve. Único, se desecha de plano el recurso de apelación. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13:55, se da por concluida la sesión. Buenas tardes.